Había una convicción en mí que yo estaba pagando el precio para que Él se convirtiera rápido, sino por lo que Dios estaba haciendo en mí. Estaba todo, oraba la cama, oraba todo mi cuarto. Y Él sale por el portón grande y voltea y me ve en la esquina leyendo la Biblia. Y me dijo, ¿por qué tú eres tan ridícula? Bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Bernardo Quintero y hoy es un día especial. Creemos que hoy Dios va a hablar a tu vida de una manera sobrenatural, que hoy no es casualidad que tú estés viendo este video, sino que es un propósito de Dios y que Dios hoy va a tocar tu vida, vas a ser transformado. Hoy tenemos a una invitada especial, la pastora Sol María, gloria al Señor, que va a estar contando su historia, su testimonio, la continuación de lo que el pastor Alex Rondón estaba contando en este lugar. Recuerdo que cuando el pastor Alex Rondón contaba su testimonio, yo fui muy impactado. Yo recuerdo que al terminar el testimonio, yo salí de aquí como si hubiese orado horas de lo lleno que me sentía. Así que bueno, pero hoy traemos a la sierva de Dios que va a contar qué es lo que ella hacía mientras el pastor Alex Rondón hacía lo que hacía. No puedo contar más, ¿verdad? Porque ya vas a escuchar todo el testimonio. Lo último te dejará impactado, sorprendido. Así que no te desconectes, dale a la campanita. Si quieres ver el video también del pastor Alex Rondón, dale aquí a la etiqueta, ¿verdad? Allí te va a salir el video del pastor Alex Rondón para que sepas de qué trata este poderoso testimonio. Y bueno, pastora, bienvenido a mi canal de YouTube. Gracias. Espero que sea de gran bendición. Sabemos que va a ser de gran bendición. Amén. Ese testimonio. Para la gloria de Dios. Que va a impactar a muchas mujeres. Así que bueno, amén. Ya desde ya puede contar su testimonio. Amén. Cuéntenos el proceso que usted estaba viviendo, el antes de Cristo, el después de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntenos. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Amén. Gracias por invitarme, Bernardo. Es un placer, ¿verdad?, poder llevar y testificar de las maravillas del Señor. Amén. Dice su palabra que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y hoy en día puedo testificar de las maravillas del Señor para muchas mujeres que quizás tienen una interrogante, que si es posible que una persona pueda cambiar. Y quiero decirte que sí se puede. Amén. Amén. Bueno, Bernardo, recuerdo que mi familia también venía de un proceso como el de mi esposo, separaciones. Amén. Los dos veníamos de separaciones de matrimonio, tanto de su mamá y de su papá, como el de mi hogar también fue un matrimonio destruido. Nos casamos porque nos conocimos. Yo había terminado con un antiguo novio que yo tenía y duramos 5 años de novio y a la final nunca nos llegamos a conocer. Amén. Porque en el mundo nunca nos llegamos a conocer. Luego conocía al pastor Alex Rondón, porque ellos tenían un restaurante y una pizzería y yo trabajaba en el mismo edificio donde ellos vivían y tenían el negocio cerca. Yo iba y compraba almuerzos o pizzas ahí. Y allí nos conocimos, aparte de que yo trabajaba con su novia, era mi compañera de trabajo. Wow. Sí. Hoy en día muchos de los que trabajaban con nosotros nos ven en la calle y no pueden creer que nosotros dos nos hayamos casado y que hoy en día podemos servirle a Dios. Bueno, como le continuaba comentando, amén, llegó un momento que yo me separo de mi novio y él se dio cuenta y empezó como a seguirme, a querer enamorarme. Yo lo esquivaba, pero siempre se aparecía en mi casa. Mi mamá me decía, es un buen muchacho, acéptalo. Bueno, a través de esto, yo lo llegué a aceptar, ¿verdad? Empezamos a salir,
Yo creo que en parte de su testimonio él contó todas las anécdotas que pasamos para poder salir. Y luego yo me quedaba, era tan agradable lo que nosotros compartíamos que yo me quedaba en su casa y mi mamá, bueno, lo quería tanto que ella no me decía nada. Aparte de que ya nosotros ya teníamos una edad como para buscar poder casarnos, porque yo tenía 27 años, él tenía 28 años. Entonces ya teníamos una edad como muy madura para, claro, no estábamos en el Señor. Amén. Recuerden que cuando no estamos en Cristo, entonces uno lo ve como algo normal. Así es. Amén. Entonces llegué a estar con él. Su mamá también me aceptó porque ella sabía que yo era una buena muchacha, sus hermanas, su familia como tal me aceptó. Seguimos con la relación, pero yo creí que estaba embarazada y yo se lo hago saber a él. Y él me dijo, listo, nos casamos y ya. Y yo, bueno, llegamos a casarnos, su familia se alegró, la mía, bueno. Llegamos al matrimonio, pero hasta allí. A la semana siguiente del matrimonio, él comenzó a hacer, porque ya yo lo conocía, de que él era un hombre que le gustaban las fiestas, las mujeres, pero yo pensaba que ya tenía una edad para madurar y saber que tenía que formar un hogar. Todavía yo, creyendo eso, me caso con él y porque había una ilusión en mi corazón. Vengo de un rompimiento de un noviazgo de 5 años, porque yo buscaba como un verdadero amor, que no lo tuve en mi hogar, porque mi mamá y mi papá siempre estaban separados, mi papá tenía otro hogar fuera de la casa, y nunca había un verdadero amor, un amor que me hiciera sentir que le importaba a alguien, porque a uno, mire, recuerde que antes los muchachos los apartaban, ¿sí me entiende? Los niños, ve a jugar, ve a eso. No había eso de que siéntate, yo voy a conversar contigo, voy a jugar contigo. Y eso pasaba en mi hogar. Siempre mi papá estaba ocupado, tenía 3 trabajos, mi mamá planchaba, lavaba, para poder ayudarnos a sustentar, porque éramos 5 hermanos. Y bueno, así ocurrió y yo sentía como la necesidad de un amor, pues. Alguien que tuviera que decirme, te quiero, estar pendiente de mí, qué te falta, qué necesitas. Llegar a mi casa y sentir un abrazo. Y yo sentía que lo podía conseguir en él. Pero a la final fue momentáneo, porque él siguió haciendo lo que él venía haciendo. Mi corazón se ponía triste, ¿verdad? Y yo decía, si salgo embarazada, quizás a él le va a interesar mi amor. No salí embarazada, duré 2 años para salir embarazada. Fui a médico, me hice muchas cosas, él también. Ya por último, no era cristiana, pero de mi corazón salió una palabra y le dije, no quiero más ir a médico. No quiero saber nada de eso. Si Dios me va a dar mi hijo o mi hija, que me la dé en el tiempo que Él quiera. Y bueno, sucedió así. Eso fue al lapso de 1 año, pasó otro año. Empecé a trabajar en una pizzería cerca de mi hogar, de donde estábamos viviendo. Y recuerdo, Bernardo, que había una hermana del dueño que ella me preguntó por qué yo no había salido embarazada. Y yo le dije que ya había ido a médicos, pero que no salía. Yo me ponía triste al ver otras mujeres embarazadas. Y ella me dijo, no te preocupes, que yo te voy a ayudar a que tú vas a tener a tu bebé. Y yo me eché a reír. Me acuerdo de Sara. Eso me hizo acordar a Sara después, tratando yo con mi vida. Yo recuerdo que ella todas las mañanas se aparecía con un jugo de naranja, mas yo no sabía que tenía el jugo de naranja. Pues ella licuaba el cristal de la sábila y me le echaba jugo de naranja para que yo no sintiera lo de la sábila. Y así me dio por 1 semana. Yo recuerdo que pasaron 10 días. A los 10 días me llaman de Locatel, una tienda que era muy parecida a donde trabajaba mi esposo. Y yo voy.
me aceptan, empiezo a trabajar de cajera. A los 15 días me dicen que me van a pasar a jefe de caja, porque hacía muy bien mi trabajo. Y comienzo a trabajar. Como a los 20 días aproximadamente, me da un mareo porque Locatel todavía está en el IFA, la farmacia está en el medio y hay 5 cajas de un lado y 5 cajas del otro, más 3 cajas en equipos médicos. Yo tenía que trasladarme de la oficina a cambiar, a recoger lo que ellas tenían, hacerle chequeo de caja y recibirle, porque a veces era mucho efectivo, antes se manejaba mucho el efectivo. Bueno, a todas estas, de ese tiempo que ese lapso que voy a las cajas que estaban del otro lado, me da un fuerte mareo. Tuve que arreguindarme muy duro de uno de los muchachos de farmacia. Y él me dijo que por qué yo le apreté la mano. Yo le dije porque sentí un mareo muy fuerte. Entonces él buscó la silla que estaba allí, una silla que tenía una ruedita, y me la colocó, que me recuerdo que era del doctor, del regente de allí. Ellos me trajeron un vaso con agua de azúcar y bueno, se me pasó. Luego, a los 2 días, vuelve el mareo en la mañana, pero aparte del mareo, yo me sentía deprimida, el olor del perfume de mi esposo, el olor de mi cuarto, me daban ganas de llorar, eso bueno. ¿No sospechaba? Yo no sospechaba que estaba embarazada y igual me fui a trabajar, pero trabajé triste y me sentía muy mal. Recuerdo que ese día no comí nada, solamente me tomé un jugo y me fui a trabajar. Cuando regreso tenía un fuerte dolor de cabeza, porque había trabajado mucho. Mi esposo me fue a buscar y me dijo que qué tenía, y yo le dije que tenía un fuerte dolor de cabeza, que me sentía mal. Me dijo, mañana vamos al médico. Él me lleva y el doctor me dice, vamos a hacerle un examen, porque yo creo saber qué es. Era amigo de mi esposo porque él compraba en Suplo, donde él trabajaba. Y esperamos en la sala de espera. Y al rato, yo creo que pasaron como 20 minutos, la enfermera nos llama y me entrega a mí el resultado porque mi esposo estaba mirando el televisor. Cuando yo lo veo, era positivo. Dios, yo no hallaba dónde ponerme porque era una felicidad para mi vida. Se lo había pedido tanto a Dios sin conocerlo. Imagínese, ya Dios venía tratando con nosotros, con mi vida, primeramente con mi vida, que eso fue algo sorprendente para mí, de verdad. Allí el Señor empezó a tratar con mi vida. Tuve un embarazo muy fuerte, hubieron muchos inconvenientes, me daban muchas contracciones, me la mantenía en la clínica, me colocaban sueros para retenerme a Kimberly, que hoy se llama Kimberly Carolina. Recuerdo que el 1 de enero del 1999, nació Kimberly. Eran las 6 de la tarde y me empezaron a dar contracciones. Él no estaba en mi casa, pero ya en ese tiempo tenía Mesulia. Ellos asistían y llegaban a las casas, las ambulancias. Y la doctora que me ve me dice, no, tú tienes dolores de parto. Y yo le decía, pero no puede ser porque tengo 8 meses. No, pero hay que llevarte. Y yo le digo, mi esposo no está. No importa, que te acompañe cualquier familiar. Estaba mi cuñada, estaba mi cuñado, no estaba mi suegra. Recuerdo que ella venía, cuando me están montando en la ambulancia, me iban a enviar sola porque mi cuñada tenía a un niño pequeño. Y recuerdo que me iban a enviar sola y después estaban avisando a mi esposo. Y venía mi suegra y ella se montó conmigo. La amo porque ella es como mi madre. Nunca me ha dejado sola. Recuerdo que llegamos y la doctora me dijo, no, tengo que hacerte cesárea porque has perdido ya todo el líquido. Me meten rápidamente, llega mi esposo. Cuando me están haciendo la cesárea yo no sentí nada, para la gloria de Dios. Me sacan a Kimberly y tenía la placenta envejecida. Ella no se estaba alimentando. Kimberly pesó 1,2 kilos.
Y midió, recuerdo, Bernardo, 42 centímetros. O sea, muy pequeña. Muy pequeñita. Yo recuerdo que entre medio de dolor, porque no hablé mucho, me llené de gases y me dieron muchos dolores. Yo escuchaba que entraban a mi habitación cuando me llevan a la habitación y yo escuchaba que murmuraban las enfermeras y decían, si ella, yo creo que la niña no va a resistir. Y yo decía, tiene que ser mi hija porque es la que acaba de nacer. Y yo le hablaba a mi hermana que después llegó y a mi esposo, dime cómo está la niña, dime cómo está Kimberly, porque ya yo le había puesto el nombre. Entonces, está bien, está estable. Y entraban y salían. Tuvieron que colocarme muchos analgésicos, pero no me hicieron. Estuve despierta hasta las 2 de la mañana. Mi esposo estuvo allí conmigo, se quedó toda la noche. La doctora le había dicho a mi esposo, la pediatra, que también para la gloria de Dios era cristiana, mire si Dios no tenía un propósito con nosotros. Se llama la doctora Anaís Amaya, una buena doctora. Ella ve en la clínica Nazareno. Y mi doctora fue Nancy, también la dueña de la clínica. Ella nos apoyaba mucho a mi esposo y a mí. Bueno, recuerdo que ella le dijo a mi esposo que si la niña no pasaba la noche, bueno, pero si la pasaba, ella iba a ser un milagro de Dios. Y la gloria fue de Dios, Bernardo, que la niña pasó la noche. Allí empezamos a ver la gloria de Dios, pero no lo sabíamos. Todavía no sabíamos que Dios estaba en nuestras vidas. Porque un milagro de esto, a ciencia cierta, la podemos ver que es un milagro de Dios, que es un propósito de Dios. Pero todavía teníamos esa venda en nuestros ojos, mi esposo y yo. Recuerdo que Kimberly siguió, mi cuñada me la entregan. Tuve que estar un mes con ella entre mi pecho para poderle dar el calor que todavía ella necesitaba. Y mi cuñada le decía a mi suegra, mami, yo creo que la niña no va a avanzar porque no llora. Pero yo sabía que ella tenía hambre, era porque se chupaba los dedos. Pero era tan duro que chupaba los dedos que yo sabía que ella tenía hambre. A mí me dio depresión posparto. Yo lloraba mucho encima de ella, dándole pecho. Porque aparte del calor, yo pasaba todo el día encerrada en algo que no podíamos prender ni ventilador ni aire. Cuando él llegaba, yo salía del cuarto y él se metía a Kimberly en su pecho y yo dormía en el cuarto de mi suegra. Ahí era que podía descansar. Pero cuando la niña tenía que darle pecho, tenía que, volver al cuarto. Y así duramos con ella. Kimberly es un milagro del Señor. Hoy en día podemos disfrutar de esa joven, porque ya tiene 20 años para la gloria de Dios. De allí ella no se enfermó más. Continuamos. Y él siguió con sus andanzas. Él estuvo como un lapso cuando tuve a Kimberly, que se portaba bien, pero después volvió a lo de él. Y yo lloraba muy amargamente. Recuerdo que pasaba noches solas con Kimberly, me deprimía, sin conocer a Dios, pero yo lloraba y sabía que existía Dios. Yo le decía, Dios, consuélame. Era lo único que yo le decía. Pero no lo había conocido así como hoy en día lo conozco. Amén. No había tenido ese trato todavía, Bernardo, en mi vida. Amén. Allí fue cuando empecé a ver todas las cosas. Y yo decía, yo en mí misma tengo que hacer lo mismo que él hace. Si él disfruta en la calle, yo también tengo que disfrutar. Agarré, era el enemigo, me enviaba eso. Y agarré un día y quise buscar trabajo en la calle. Pero yo decía, ¿con quién dejo a Kimberly? No puedo. Bueno, desistí del trabajo. Luego, al pasar 2 años, completamente 2 años, teníamos problemas. A veces dormía conmigo, a veces no dormía conmigo, porque ya estaba una joven que trabajaba con él. Yo no lo sabía. A lo largo de esos 2 años, salgo embarazada de María Ángel, porque era cuando él quería, era que él me buscaba. Yo intenté
pintarme el cabello, colocarme uñas, me ponía la ropa como las muchachas, sí, como para llamar la atención, y nunca logré lo que yo supuestamente buscaba. Así que intentó por todos los medios tratar de conquistarlo. Pero Bernardo, yo lo atendía, mire, era algo especial porque yo lo amaba, yo aprendí a amarlo. Él llegaba a pesar de todo lo que él hacía, yo, su ropa, su comida a la hora, aunque yo no cocinaba, pero yo le guardaba su comida. Su mamá me daba la comida y yo la guardaba. Pastor, ¿y cómo soportaba usted eso? Porque todavía no se había entregado a Cristo completo, ¿no? ¿Cómo soportaba usted saber que usted con las niñas pequeñas? Todavía no tenía María Ángel. Yo decía por amor a Kimberly, porque Kimberly lo amaba tanto que ella lo lloraba. Kimberly se montaba en la cerca para ver si su papá venía, y venía su tío Junior y la recogía de allí del portón y la sacaba a la placita que estaba cerca de la casa. Llorando. Y él le daba dolor con Kimberly. Y él jugaba con Kimberly, se la llevaba a su cuarto. ¿Qué edad tenía Kimberly? Aproximadamente como 1 año y medio, 2 años. Todavía estaba mi mamá viva, ¿verdad? 2 años tenía Kimberly. Yo me imagino que a pesar de que ella tenía 2 años, ella sentía. Ella todo lo sentía. Ella lo entendía. Sí, él a veces llegaba de trabajar porque todavía el mismo Dios le hacía sentir como que voy a ver a la niña, pero igualito me voy a la calle porque yo me voy a gozar, pues. Y la niña se le acostaba en el pecho a jugar con él, pero ya llegaba un momento que la apartaba y me voy. La niña se quedaba en el portón llorando. Yo le decía, hazlo por ella, pero ahí totalmente tenía sus ojos vendados. Amén. Y recuerdo que mi mamá empezó a tener un proceso de enfermedad con sus arterias, tenía úlcera en una pierna. De verdad que él me ayudó muchísimo con ella en ese proceso, pero salgo embarazada de María Ángel. Nuevamente salgo embarazada. Yo no sabía nada que él tenía una relación con otra chica que trabajaba con él. Y él después me cuenta que ella le reclamó que por qué yo había salido embarazada y ella no. Yo hoy en día puedo entender que había un propósito en nuestra vida y que Dios no permitió que ella saliera embarazada. Ya tenían 3 años de relación y escondida porque yo no lo sabía. Ya había una relación, un jueguito que se convirtió en una relación. Y yo iba y todo al trabajo y esa muchacha me atendía de maravillas, mas yo no sabía que había una relación. Increíble. Increíble, sí. Entonces salgo embarazada de María Ángel. Mi mamá se pone muy mal, hasta el borde de morir. De verdad que él me ayudó mucho con esa situación, pero tenía Kimberly, más mi embarazo. Un día mi mamá ya estaba pasando un dolor muy fuerte. Yo me iba en casa de mi mamá a calmarla, porque ya le ponían unos medicamentos fuertes que le colocan a las personas que tienen cáncer para calmarle el dolor en la pierna. Y me iba con Kimberly y me recosté al lado de mi mamá porque estaba pasando el dolor. Me estoy quedando dormida cuando siento la corneta del carro de mi esposo, y me llama y me grita muy fuerte. Yo me despierto sobresaltada y salgo. Y me dice, mira, te voy a decir algo. Quiero que tú no te metas en la relación que yo tengo con Nieves. Llamaste a su mamá y le dijiste que nosotros teníamos una relación. Wow. Y su mamá la llamó y le reclamó. Y Bernardo, de verdad que yo nunca había llamado a su mamá, no la conozco. De hecho, la conocí el día que fui a su casa, pero yo no conocía a la familia de ella. O sea, no tenía contactos con ellos. Y recuerdo que eso me impactó y yo le dije, respeta que mi mamá está dormida tratando de pasar un dolor. Y él siguió gritando y me amenazó y todo lo demás. Me dijo que yo había quitado un teléfono prestado cuando era mentira.
Pero yo lo dejé así, yo dije, bueno, lo que yo diga en ese momento, él no lo va a tomar. Se fue. Esa noche regresó por Kimberly y por mí, pero molesto. Usted estaba destrozada en ese momento. Sí, me dolía por lo de mi mamá y por lo... Eso pasó, mi mamá muere. Él continúa reclamando. Pasaron como 15 días y mi mamá muere. Resulta que al pasar como 15 días de la muerte de mi mamá, él se levanta un sábado y me dice, vamos, te voy a llevar a casa de tu hermana para que me esperen allá porque yo voy a hacer unas diligencias. Yo le dije, pero ¿qué diligencia? Podemos ir juntos para que salgamos en familia. Me dijo, no, tú no puedes ir porque yo voy con hombres. Yo le dije, bueno, pero ya yo estaba botando líquido. No quería decirle nada porque yo lo veía que era muy poquito. Y me voy a la casa de mi mamá y él me deja allí. Al transcurrir el día, yo lo llamo como a la 1 de la tarde y le digo, Ale, estoy botando más líquido. Esta mañana estaba botando poquito, pero sí, ya yo voy para allá. 2 horas después lo vuelvo a llamar. Eran las 3 de la tarde, recuerdo yo. Y le vuelvo a decir, Ale, me acabo de quitar una toallita totalmente húmeda. Tengo miedo por María Ángel. Ya muy enredada su lengua, me dijo, espérame que ya yo voy. Resulta y acontece que nunca apareció. Cuando yo quiero volver a llamar a los 45 minutos, su teléfono apagado totalmente. Eso entristeció mi corazón y dije, no hay amor ni por sus hijas ni por mí. De todas maneras me quedé en la cama y de repente fue algo que me vino a mi mente. Tengo un amigo que tenía un carrito y voy a casa de él y le digo, porque ya yo sabía dónde vivía ella, le digo, él se llama José, le digo, José, ¿me puedes hacer un favor de llevarme a casa de una amiga? Necesito llegar a la casa de ella. Y él me dijo, claro, ya yo voy a sacar el carro. Saca el carro y me busca en mi casa. Montó a Kimberly, más mi hermana no sabía lo que yo iba a hacer. Y vamos hasta la casa de ella. Yo estoy pasando por el frente de la casa de ella cuando veo pasar el carro por la esquina, porque él no llegaba a la casa de ella. Todavía le digo, José, allá va Ale, porque no sé dónde es la casa, pero era para despistar. Y entonces, síguelo, que él nos va a decir dónde es. Él lo sigue. Cuando la veo, que ella se baja en la esquina, y yo me bajo con Kimberly, la monto aquí el barrigón, y me bajo del carro y le empiezo a decir descarado. A ella le digo, tú sabes que estoy embarazada, que tengo una niña, ¿cómo es posible que tú sigas haciendo esto? Entonces ella me dijo, no, yo no tengo que ver, él me busca. Sí. Yo le dije, él te busca, pero estás rompiendo un hogar, le dije. ¿Qué puedes esperar? Sí, ¿qué puedes esperar? A todas estas, ella sale corriendo, porque ella me tenía como hasta miedo, no sé, pero yo nunca le hice daño. Nunca le hice daño. Él se baja molesto y me arrebata a Kimberly de los brazos y en el forcejeo que él hace, me hace caer y yo caigo en la acera. Siento como algo líquido sale de mí. Me asusté, pero con la misma me dio molestia y yo le dije, tú a mi hija no me la vas a quitar, y se la arrebato otra vez. Y me voy a montar al carro de mi amigo. Y mi amigo, como él viene atrás de mí, se baja y le dice, Ale, no vayas a cometer una locura. Déjala quieta, yo la voy a llevar a su casa. No, porque ella me tiene que dar aquí. Me dijo, no. Después hablan. Todavía él le dice así. Nos montamos y él nos persiguió y empezaba a golpear el carro de mi amigo por detrás. Wow. Pero como estaba tomado, mira lo que enemigo quería hacer. Entonces él me lleva a mi casa, que mi hermana, yo tuve que dormir en casa de otra vecina por resguardarme. Y recuerdo que después de eso, yo al otro día fui a casa de mi suegra y me llevé todo. Yo creo que él testificó eso, de que cuando él llegó de trabajar el domingo no consiguió nada en el cuarto. Sí. Yo me llevé todo, yo lloraba amargamente porque era un dolor muy fuerte. Yo decía, ya no es una, ya son dos que tengo que seguir adelante.
Porque a mí misma yo me decía, yo no voy a buscar otra persona. Si no es mi esposo, me quedaré con mis 2 niñas. Yo no voy a ser una madre que va a traer a otra persona a su vida. Bueno, él todavía, Dios tocando su corazón, porque su madre oraba por él, oraba por mí, por esta situación que ella estaba viviendo, viendo a través de que su hijo, sus nietas estaban pasando. Hablaba y me decía, Mari, tienes que buscar a Dios. Esa fue la última vez que yo pude entender que sin Dios nada somos. Él siguió yendo a la casa, a mi casa, que mi mamá, y visitaba a Kimberly, pero luego tenía que venirse a su casa. Eso también le rompía el corazón a él. Tenía que dejar a Kimberly dormida, pero a lo que Kimberly se despertaba llorando. Me dolía a mí. Tuve mucho tiempo en reposo porque María Ángel tenía contracciones, me colocaron medicamentos, pero también la logramos para la gloria de Dios. Cuando él me pidió ya por última vez que regresara, pero él seguía con la muchacha. Ya Dios había tocado mi corazón porque mi suegra me había dicho, Mari, no vas a arreglar esto con todo lo que tú puedas hacer, solamente con Dios. Y yo escuché y tomé esa palabra. Regreso a la casa, no con la expectativa de buscar el amor de un hombre, que era el que iba a llenar mi vida. Porque quizás en el pasado pensaba que el amor de un hombre iba a llenar mi vida, Bernardo. Y no fue así. Dios empezó a tocar mi vida, a impactarla. Tuve a María Ángel. Para la gloria de Dios salió todo bien, a pesar de todas las dificultades. Fue una niña sana. Pero continuaron las cosas, ya no se iba como antes por 2, 3 días, pero sí se iba, llegaba en la madrugada, con olor a alcohol, a veces las camisas manchadas. Eso dolía mi corazón. Empecé a salir a la congregación que estaba en casa de mi suegra y escuchar a Dios. Llegó un momento que Dios impactó mi vida y tomé la decisión de buscar a Dios, no tanto para que salvara mi matrimonio, ni por el amor de un hombre. Hoy en día puedo entender que necesitaba el amor de Dios en mi vida. Y lo acepté como mi único y suficiente Salvador. Y lo hice desde muy adentro de mi corazón. Desde allí fui impactada por Dios y empecé a buscar a Dios y a buscar a Dios. Eso a él le molestaba. Recuerdo que un día él se iba, llegó a quedar sin trabajo, porque Dios permite las cosas. Ella le dijo que se saliera del trabajo y que buscara un carro financiado para poder ella tener más facilidad de verse con él, de irse a la calle. Recuerdo que ese carro que él le financiaron tenía problemas en los cereales. Y hubo un momento que lo paró la guardia y estuvo preso por media hora, porque empezamos a clamar a Cristo. Ya yo había aceptado a Dios. Recuerdo que habían unos hermanos en la casa de mi suegra, que donde vivíamos, y empezaron a clamar. Y él testifica, porque no sé si en el testimonio de él lo dijo, que duró aproximadamente media hora, 45 minutos con unas esposas en un camión. Y él le prometió a Dios que si él lo sacaba de eso, él iba a dejar la relación con ella. Y recuerdo que fue tanto de Dios que a él ni lo reseñaron. El dueño del carro que le había financiado llegó, le pagó a esos guardias y lo dejaron ir liso. Pero sin embargo, él no vio lo que Dios había hecho, siguió en lo mismo. Claro, ya era más, ¿cómo te puedo decir, Bernardo? Era más cauteloso, lo hacía más escondida, pero ya yo sabía todas las cosas. Pero Dios había tratado con mi vida y me hacía sentir que orara. Yo me iba al cuarto en oración y oraba. Él quedó sin carro. Dios lo dejó sin carro, sin dinero,
porque le quitaron el carro. El carro se lo llevaron. A él lo dieron, pero el carro lo perdieron. Quedó sin trabajo porque ella lo hizo salir del trabajo. Esto a él le generaba molestia porque no hallaba cómo salir de la casa. Recuerdo que una mañana molesto, o sea, él quería que yo peleara para él salir, pero yo no le daba motivo, porque ya Dios estaba tratando conmigo y me decía, calma. Salió en una mañana y yo estaba leyendo la Biblia en el frente. Kimberly había ido al colegio, María Ángel estaba en su cuna, y él sale por el portón grande y voltea y me ve en la esquina leyendo la Biblia y me dijo, ¿por qué tú eres tan ridícula? Ahora leyendo la Biblia. ¿Cuántas veces me dijiste que mi mamá estaba loca? Yo levanté mi cara, lo miré, me dolió y bajé mi rostro. Él sale, pero sentí un dolor en mi pecho y me fui a mi habitación. Mi habitación quedaba al frente del cuarto de mi suegra, 2 puertas. Y ahí fue la primera vez escuché la voz de Dios a mi vida. Yo no lo puedo escuchar audiblemente, pero Él habla a mi espíritu. Y me dijo, ya no le llores al hombre, llórame a mí. Yo le había llorado mucho a mi esposo por mis hijas. Yo le decía, hazlo por mis hijas, no lo hagas por mí. No le hagas daño, porque ustedes vivieron situaciones difíciles. Yo también en mi hogar. Y bueno, le lloraba. Pero ese día pude sentir la voz que hablaba a mi espíritu, que le llorara a él. Y recuerdo, Bernardo, que lloré mucho. María Ángel estaba dormida. Y cuando me paré de allí, me paré renovada. Allí entendí que ya no tenía que suplicarle a un hombre un amor, porque no había como el amor de Dios. Hoy puedo decirle a aquellas mujeres que el amor de Dios lo cubre todo, todo. Con esto no le digo que seguí luchando por el hogar de mis hijas, pero ya no era por un amor de hombre. Ya no me vestía para que el hombre me mirara. Ya cambié mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de pensar, porque Cristo había cambiado todo, todo en mi vida. Michelle, recuerdo, y Bernardo, que tenía un anillo en mi dedo, que tenía 12 años con él, de oro. Y un día me arrodillé a orar, y a lo que me levanté y lo miré, me sentí desnuda delante de Dios. Y me lo quité, y lo boté muy lejos. Cuando yo testifico de eso que me pasó, la gente me decía, lo hubieras vendido porque era de oro. No, Dios no quería que yo lo vendiera, que me deshaciera de él, que ya no lo quería en mi vida. Y recuerdo que ahí fue Dios transformando todo, todo. Él seguía portándose mal, pero ya yo no veía lo que el hombre me podía hacer, ya eso no me hería. Yo seguía adelante, lo seguía atendiendo, le preparaba sus mejores arepas, lo que él le agradaba, se lo llevaba al cuarto. Recuerdo que un día se fue un sábado en la mañana y regresó el lunes en la mañana. Y fui y le llevé unas arepas como a él le agradaban, tostaditas, finitas y tostaditas, y unos huevos aguaditos como le gustan. Y él se sorprendió. Y mi suegra, yo fui y le fui a preparar un tetero a María Ángel, y mi suegra me siguió y me dijo, me recuerda estas palabras, Mari, ¿qué te sucede? Mi hijo se fue el sábado y regresó hoy en la mañana. ¿Por qué tú lo atiendes? ¿Por qué tú no le dices nada? Y recuerdo que el Señor trajo a mi mente y me dijo, que Él iba a pelear por mí. Me volteé y le dije, mami, porque así le digo, mami, las escrituras me enseñan a mí que Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. El mismo Dios me ha dado la paz para yo esperar en lo que Él va a hacer
en Luis Alexander Rondón. Ella se impresionó de lo que había salido de mi boca. Y no así seguí continuando y lo atendía y lo atendía. Uno de las anécdotas que más marcaron a mi vida fue un día salió con ella, era día de la secretaria, ella era secretaria de allí de donde él trabajaba. Recuerdo que él salió y me dijo, voy a trabajar a taxiar. Había alquilado un carro, Bernardo. Le habían alquilado un carro porque él había perdido el de él. Y me dijo, voy a taxiar. Pero ya yo oraba por él y le decía, Señor, yo no puedo ir con él, pero tú sí puedes ir con el Espíritu Santo. Recuerdo que esa noche le planché la camisa, el pantalón, y le dije, Señor, hoy te pido que tú vayas con él y que seas tú redarguyéndolo de pecado, porque yo no puedo ir con él, yo no puedo ver lo que él va a hacer, pero tú sí. Y recuerdo que le planché y le coloqué todo en la cama, porque así lo trataba yo. O sea, no había excusa de irse a la calle, Bernardo, a buscar lo que él tenía en su casa. Pero así es el hombre sin Cristo. Siempre busca en la calle lo que tiene en su hogar. Aún teniéndolo, ellos siempre buscan por naturaleza del hombre, el machismo, el que quieren tener 1, 2, 3. Pero él no sabía que si esa noche se iba a encontrar con Cristo, con el mismo Espíritu Santo. Pero yo sí estaba segura, Bernardo, de lo que Dios iba a hacer. Y le entregué todo, él se vistió, se despidió de mí y se fue. Yo me quedé tranquila, en paz. Él sale, la busca ella, compran comida, champaña, bebida. Cuando él intentó de estar con ella, el mismo Espíritu Santo trató con él. Y no pudo más estar con ella. Se fue al baño a llorar, como un niño, Bernardo. A todas estas él llega y le dice que recoja, que se vista y la va a llevar a su casa porque él no sabe qué es lo que tiene, que después le explica. La lleva a su casa sin ninguna palabra. Él dice que no omitió palabra en el trayecto de llevarla. Él se aparece a la 1 de la mañana. A todas esas yo estaba dormida, pero él no me quiso despertar. Pero yo sí pude escuchar cómo él lloraba a espaldas de mí como un niño. Era el mismo Espíritu Santo que había tocado su vida. Amén. Pero no obstante, él seguía con su machismo. Doctora, una pregunta. Usted, pues, me llamó mucho la atención que usted decía que usted sentía paz sabiendo aún que él iba a acostarse. Porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo, Bernardo. ¿Cómo sentir paz sabiendo que la persona te va a ser infiel? Porque cada vez que... Una de las partes que más marca una mujer es una infidelidad. Y usted sentía paz. Porque mientras más lo buscaba, Él me daba esa paz. Dice la palabra del Señor que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa que uno no cree tener, pero sí nos da la paz de esperar en Él. Mire, yo viví situaciones difíciles con Él que marcaron mucho a mi vida. Él, como recordaba, yo creo que les estaba diciendo que una vez él se fue con ella y la llevó a un sitio y también a un hotel y le brindé una champaña, Bernardo, y esto para mí marcó mi vida. Recuerdo que él llegó y se quitó sus medias, la metía una entre la otra y la puso en la peinadora. Pero como yo era una persona que era muy ordenada, todavía lo soy, para la gloria de Dios, yo todos los días lavaba la ropa. Yo sacaba la cesta porque vivíamos con mi suegra y vivíamos en un cuarto y ahí teníamos todo. Yo decía, no puede haber ropa sucia porque es un cuarto encerrado. Bueno, yo sacaba todos los días la ropa. Cuando yo, al otro día que él se la quita, él se va a trabajar y la deja allí. Cuando yo voy a agarrar la media y la voy a voltear para lavarla, veo una etiqueta de champaña. Eso impactó mi vida. Yo dije, wow, ya yo tenía a Cristo en mi corazón y Dios me hizo dar paz.
yo la volví a colocar y la puse allí donde él la había dejado. Esperé toda esa tarde. Cuán difícil es esperar a una persona que ha visto que ha sido engañada nuevamente, esperando de que no lo iba a hacer más, porque eso es lo que él me decía. ¿En algún momento usted pensó tirar la toalla? No, en ningún momento. Después que acepté a Cristo, no. Sí, llegó un momento en que yo pude pensar, yo tengo que quedarme sola. Sola, Pero eso en fue el sin momento, Cristo. con Cristo. Yo decía, si esto no, tengo ya el amor de Cristo, que era lo primordial para mí. Ya Él estaba llenando mi corazón. Ya lo que yo hacía por Dios, Bernardo, ya eso llenaba mi espacio. Yo me paraba a orar en la mañana, yo mandaba a Kimberly al colegio, ya estaba yo ayunando por el pastor. Hice 40 días de ayuno y era ahí donde más el enemigo se levantaba. Hice los 40 días ya Como teniendo un reto. no, yo decía, porque nosotros, la Biblia nos enseña que nosotras somos, ¿verdad?, su ayuda idónea, y yo tenía que de alguna manera pagar el precio por el padre de mis hijas. Eso es lo que me hacía sentir Dios. Pero yo le decía a Dios, si tú no lo puedes hacer, ¿quién más lo va a hacer? No lo puede hacer nadie. Solamente tú me has dado entender que eres tú el que vas a hacer. Pero yo tenía que agradar a Dios de alguna forma. Claro. Y a través de esos 40 días de ayuno, tanto era lo que Él me fortalecía a mí espiritualmente, como ayudando a que mi esposo pudiera salir de eso. O sea, había una certeza. Una certeza. Había una confianza de que él iba a cambiar. O sea, Sí. ya en los 40, yo no voy a ayunar los 40 días, pero en el Yo proceso, nunca me desesperé. No. Nunca me desesperé. De verdad, para la gloria de Dios, yo nunca me... Y yo creo, ¿verdad?, hoy en día, que Él llega a los pies de Cristo tan rápido, porque no había una convicción en mí que yo estaba pagando el precio para que Él se convirtiera rápido, sino por lo que Dios estaba haciendo en mí. Wow. El amor que estaba depositando en mí para yo poder esperar en lo que Dios iba a hacer en la vida de mi esposo. Que toda la gloria sea para Dios. Hoy en día puedo entender, y yo le estaba comentando a ustedes, ¿verdad?, que antes de testificar del poder de Dios y estar aquí con mi hermano Bernardo, mi hermana Michelle, que me conocen desde hace tiempo, ¿verdad? Tengo aproximadamente 16 años en el Evangelio, que Dios hizo grandes cosas en mi vida primeramente, y que orando, porque antes de testificar yo le pedí a ellos que yo quería orarle a Dios para ver qué era lo que Él quería decirle a esas mujeres que hoy en día pueden estar pasando por una situación la cual yo pasé, que sí se puede, pero por ustedes mismas, no por el amor de un hombre, sino por el amor de Cristo, que Él lo dio todo en la cruz del Calvario por nosotros. Y asimismo tenemos que entregar todo y veremos la gloria de Dios, no solamente por el convertimiento de la persona que está a nuestro lado, sino por nuestro propio convertimiento, que Dios hace la obra en nosotras. Amén. Para testificar que vale más el amor de Cristo que el amor de un Lo hombre. llena todo. Todo. No deja ni siquiera un espacio. por ahí, Nada. Ahora, lo que más me impactó también es saber que el pastor cuenta, ¿no?, que él se acostaba, me imagino, con la borrachera, Uf. y él testificaba de que él nunca la vio a usted orando por él directamente, No. sino que usted lo hacía en intimidad, y que cuando él se levantaba amanecía lleno de aceite para la gloria de Dios. Porque se me olvidó darle un detalle. Yo conocí a una hermana, se llama la hermana Benita, que hoy está en la gloria del Señor, porque sé que era una sierva del Señor. Ella me enseñó con mi suegra cómo debía yo orarle a Dios y esperar en Él. Ella me enseñó tantas cosas para yo poder seguir adelante por todo el proceso que estaba viviendo, que entendí tantas cosas, y valorarse uno mismo. Ella decía,
Tienes que amarte tú misma, porque si tú no te valoras, Él no te va a valorar. Busca a Dios y vas a sentir el amor de Dios. Y Bernardo, entendí tantas cosas que yo le doy la gloria a Dios que la envió a ella, porque me hablaba mucho a través de ella, a través de mi suegra. Ellas fueron dos guerreras que estuvieron al pendiente. Cuando yo ayunaba, ellas estaban guerreando. Ella a veces se metía, ella se mudó al cuarto de mi suegra, de mi mami, hoy en día, porque así le digo. Mi mamá partió, pero mi suegra ha quedado como mi madre, como mi ayuda. De hecho, somos las ancianas de la iglesia Flor del Campo. Amén, para la gloria de Dios. Que hoy en día podemos pastorear mi esposo y yo. Mis hijos también le siguen a Cristo, también le sirven a Dios en la iglesia Flor del Campo. Y recuerdo que ella me enseñó tantas cosas que hoy en día las pongo por obra, porque Bernardo, no solamente pastoreo aquí en Flor del Campo con mi esposo, sino que a través de las redes del WhatsApp tengo muchas mujeres que están fuera del país, que para la gloria de Dios, cada vez que ellas están en estos procesos, buscan una palabra de Dios, de parte de Dios, y a través de mi testimonio, ellas pueden avanzar y seguir creyendo de que hay un Dios que todo lo puede. Amén. Tengo muchas que están en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, hay unas en Colombia, unas aquí mismo en Venezuela. Para la gloria de Dios, esto no lo digo con jactancia, sino para la gloria de Dios, porque dice la Biblia que demos de gracia lo que gracia hemos recibido, y yo le doy a ella lo que yo he recibido de Dios, para que ellas puedan también testificar en algún momento de las maravillas del Señor. Amén. Todo esto ocurrió y al transcurrir del tiempo sigo ayunando y sigo sirviendo a Dios. Termino los ayunos y sigo sirviéndole a Dios. Pastor, disculpe antes que continúe. Amén. ¿Por qué usted nunca oró directamente que el pastor la escuchara? Señor, sácale los demonios a este hombre. Porque Él dice su palabra que cuando estamos en intimidad con Él, Él es el que va a orar. Amén. Sí, yo lo oraba, pero cuando Él se quedaba dormido, yo le ungía la ropa, yo le ungía los zapatos, yo le ungía sus pies, todo yo le ungía con aceite que estaba orado, que estaba ungido. Él se levantaba y me decía, bueno, ¿yo por qué estoy lleno de aceite? Yo me hacía como la desentendida. Mire, un testimonio que se me había pasado, para que vean la gloria de Dios. Un día llega molesto porque ella le metía cosas en su cabeza y me llamó por teléfono y me dijo, espérame en la casa porque tengo que hablar contigo, vamos a terminar esto de una vez. Y yo estaba planchándole la ropa a él y empecé a orar y le dije, Señor, tu gracia sobre mi vida, Señor. Pon palabras en mis labios y que seas tú manifestándote. Yo no tengo poder ni autoridad, pero tú sí la tienes. Cuando recuerdo que escucho el portón de la casa y el carro, y empecé a clamar, y yo, tu sangre sobre mi vida, Señor. Él entra al cuarto y lo primero que abre la puerta me consigue a mí de frente, pero pude ver su rostro molesto, pero a lo que él abre la puerta y me ve mi rostro, él sintió, yo pude ver en su rostro como algo salió de su vida. Wow. Esa molestia que él traía, él no me pudo decir nada, Bernardo. Enseguida me mira y cambió su rostro y quedó impresionado, cierra la puerta y se va a la cocina y le dice a su mamá que él venía molesto a decirme algo, pero no pudo decírmelo. ¿Usted cree quién fue el que pudo? Fue el mismo Espíritu Santo que sacó lo que él traía, lo que el enemigo le había metido en su mente y que iba a cometer. Amén. Y todo era así, yo oraba todo, oraba la cama, oraba todo mi cuarto. Todavía lo hago, todavía hago eso, porque fue una enseñanza que quedó en mi vida a través de la hermana Benita, de mami, mi suegra. Y eso continuó, Bernardo, hasta que yo seguí sirviéndole a Dios. Dios fue transformando mi vida, seguí yendo a la iglesia donde Dios me llamó.
Amén. Y ahí aprendí muchas cosas con mi pastora. Aprendí muchas cosas lindas para Dios, a servirle a Dios de corazón. Lo hacía íntegramente, no para recibir, sino para yo llenarme de ese poder de Dios, instruir a mis hijas. Amén. Yo había tomado una decisión, Bernardo, de que tenía a María Ángel y yo no quería tenerle más hijos. Dios no lo permitió, porque cuando tuve a María Ángel, se me subió la tensión, no me pudieron cortar porque se estaba pasando la anestesia. A la final no me cortaron porque venía una bendición, que era lo que iba a sellar ese pacto que había hecho con Dios. Y fue la bendición de Jesús Adrián, el varón que selló ese pacto con Dios. Y eso nos unió. Recuerdo que un día, antes de tener a Jesús Adrián, yo estaba preparando los teteros de María Ángel. Ya María Ángel tenía 1 año, para irme a la iglesia a una escuela dominical. Él había amanecido de tomar. Y estoy de espalda en la cocina preparando el tetero. Y veo, el celaje de él en la puerta de la cocina y me dice, ¿a dónde van? Y le digo, bueno, yo voy a la iglesia. Yo nunca le contesté mal después de que recibí a Cristo. Él me dice, ustedes me pueden esperar porque yo quiero ir con ustedes. El pastor. Eso para mí no pude voltear después de una noche. No, eso no fue la noche, ya él había pasado eso. Okay. Pero el mismo enemigo por aquí lo había tocado el Espíritu Santo, pero él seguía haciendo lo malo. Claro. Como el machismo, wow, yo dije, Señor, gracias. Y empecé a llorar. Ahí en la cocina, le di gracias a Dios. Limpié mis lágrimas. Terminé de preparar la pañalera a Kimberly. Y él mismo nos llevó a la iglesia, a mami, a mi cuñada, a mi cuñado. Y llegamos a la escuela dominical. Él estuvo en la escuela dominical escuchando. Luego, en la iglesia donde nosotros nos estábamos congregando, también hacían servicio los domingos en la tarde. Luego en la tarde llegamos, almorzamos, él se recuesta después de la resaca que él tenía. Yo dije, no va a ir en la tarde. Preparo a mis niñas, me preparo y luego me dice, me voy a bañar porque voy con ustedes. Recuerdo que ese día fue una emoción para mí. Yo dije, Señor, estás obrando. Pero no era una emoción por el amor de un hombre, sino que en mis oraciones, yo recuerdo, Bernardo, que le decía, Señor, que Él te ame a ti, porque yo sé que si Él te ama a ti, va a amar su familia. Mi intención era que Él amara a Dios, mas no que me amara a mí, sino a Dios primeramente. Y recuerdo que se vistió y nos fuimos. Ese día había un invitado especial, que era un llanero, Enrique Zapata. Él cantó sus canciones, invitó a la gente a pasar a recibir a Cristo. Y Kimberly le dijo, papi, pasemos a aceptar a Cristo. Yo tenía a María Ángel en los brazos y él la miró, pero no rehusó de lo que la niña le había dicho. Lo tomó de la mano y lo llevó al altar y recibió a Cristo. Hoy en día, desde ese día, él tiene 14 años aproximadamente sirviéndole a Cristo. Desde ese día le sirve a Cristo y fue transformado por completo. De verdad, Bernardo, que todas las experiencias que he tenido con mi esposo, espirituales, porque tuvo guerras espirituales, donde el enemigo quería robar lo que Dios había sembrado en su corazón. Ese día que lo había sellado con su sangre, quiso arrebatárselo, pero yo continuaba guerreando por esa alma que era para Cristo, y que yo sabía que en algún momento le íbamos a servir a Cristo como en familia. Hoy, para la gloria de Dios, mis hijos le sirven a Cristo, mis niñas le adoran a Dios. Ellas tienen una página en Instagram que se llama Viva Voz, que es del ministerio de la Iglesia Flor del Campo, y ellas adoran, les encanta adorar a Cristo. Igual mi hijo Jesús Adrián, que fue la bendición que Dios selló el matrimonio con esa bendición después que él acepta a Cristo.
Bernardo, recuerdo que pasaron como 8 meses, estaba embarazada, pero yo no me entristecí. Yo dije, Señor, por algo te lo llevaste a tu presencia, algo tienes preparado para nosotros. Al pasar, Michelle, 6 meses de perder este bebé, mi esposo me pusieron tratamiento y no me quiso dar tratamiento. Me dijo, no, yo quiero la bendición de Dios, porque si perdimos esto es porque Dios tiene una bendición para nosotros. Salgo embarazada de Jesús Adrián porque un curetaje deja a uno listo, limpio. Y también el propósito de Dios. También empiezo a manchar después que salgo embarazada de Jesús Adrián. Yo dije, bueno, lo perdí también. Ese es otro testimonio del poder de Dios, Bernardo, porque resulta que él me lleva, no teníamos trabajo, él no tenía carro, no tenía trabajo porque Dios lo había dejado sin nada, para que él testificara de que iba a comenzar desde cero, de que él era el que iba a proveer todo para mi hogar, sin él tener trabajo. Y ahí donde Dios lo estaba probando, porque el llegar a Cristo no quiere decir, Bernardo, que nosotros nos vamos a llegar a Cristo y no vamos a tener pruebas. No. Sí. Es ahí en donde Él nos prueba, y Él nos estaba probando a Él más que todo porque yo estaba fortalecida en Cristo. Llega la venida de Jesús Adrián y no teníamos nada. Yo logro que me sale una torta porque yo trabajo de repostera desde hace muchos años y me mandan a hacer una torta. La hago y era lo justo para hacerme un ecograma, Bernardo. Lo justo, yo no tenía para más nada. Él me lleva en el carro de mi cuñado, que se apagaba de vez en cuando, pero logramos llegar a la clínica. Esto lo cuento para testificar del poder de Dios. Y la doctora, le cancelamos el ecograma. La doctora era la que siempre me hacía los ecogramas con Kimberly y María Ángel. Y la doctora le dice, Ale, busca un caramelo para que se mueva el bebé, para decirte hasta el sexo, porque ya él está formado. Él sale a buscar el caramelo, pero no tenía dinero. Él tardó un ratico y se devolvió con pena. Y cuando él entra, mira, el mismo Dios no permitió que él pasara la pena. Cuando él entra, ella le dice, no busques nada, ya aquí está. Es un varón. Él se puso a llorar porque Michelle no tenía, Bernardo no tenía para comprar el caramelo, pero Dios permitió que él se moviera para que testificáramos de que no lo había perdido, que él estaba allí, porque Dios lo había puesto allí. Mira, Michelle, tuve un embarazo hermoso, yo no tuve nada, yo no sentía nada, era una maravilla. Jesús Adrián, no teníamos para yo tomar vitaminas, no tenía. Tú sabes que cuando uno está embarazado uno tiene que tomar vitaminas, no sé qué. No, yo no tomé nada. Él ponía sus manos en mi vientre, en mi barriga, y le decía, Señor, pon todas las vitaminas que él necesita. Que Jesús Adrián sea un niño sano. Y bueno, para la gloria de Dios nació sano. Sano, un bebé hermoso que pesó 3 kilos 200. Y yo no llegué, fue con los dolores, me hicieron mi cesárea. ¿Pesa como cuánto? No, ahorita es una belleza, para la gloria de Dios, está hermoso, tiene 14 años, para la gloria de Dios. Y hoy puedo decirle a esas mujeres que sí vale la pena, Bernardo, luchar por ti misma primero, porque la bendición viene de parte de Dios. No luchemos por un hombre, no luchemos por ese hijo, sino lucha por el amor de Dios, porque Dios después de eso va a entregarte a tu hijo, a tu esposo, a tu familia, la va a entregar Él mismo a Él. Porque mientras tú te sometes a Dios, te sumerges en Él, Dios hace todo, todo. Y si cuento muchas cosas que viví en la experiencia de Dios, no terminamos este testimonio tan maravilloso, Bernardo. Yo creo que ustedes conocen parte también de todo lo que hemos vivido como pastores para la gloria de Dios. Amén. No, yo siempre, conjuntamente con mi esposa, en cualquier lugar que estamos, en Venezuela, Colombia también, nosotros siempre testificamos del testimonio de ustedes, porque para nosotros ha sido un ejemplo
de Amén. verdad, un ejemplo, sobre todo en los momentos bajos, ya porque es cierto lo que dice la pastora, cuando en el matrimonio, Gloria a en la Dios. familia, se deja la oración, se deja de buscar al Señor, entonces allí cuando comienzan los problemas, comienzan los conflictos, las confusiones, las malas interpretaciones, quién Amén. tiene la culpa, quién tiene la razón, y se vuelve como un ciclo demoníaco donde Satanás le llena la mente al hombre de decir tantas cosas de la mujer, y Satanás le llena la mente a la mujer de decir tantas cosas Cosa del feas del hombre. hombre. Pero es porque hace falta eso, la oración, La oración. buscar al Señor, porque de verdad que yo me voy muy fortalecido en el Señor, porque más que nunca testifico y glorifico al Señor, porque sé que Él lo llena todo, como Amén. te lo dijo, pastora. Sé que Dios lo llena todo, sé que en Él está la solución, en Él Amén. está Toda la la gloria es para sanidad, Dios. en Él está la provisión. A veces Dios tiene que arrancar para Quitando. plantar, Así ¿no? es. Y ese momento es doloroso, pero me impacta también saber que usted nunca perdió esa paz, esa Amén. confianza, esa seguridad, esa certeza en Así el es. Señor, de que su familia no se, que el diablo no se iba a robar a su familia. Amén. El padre de mis hijas en ese momento. Yo recuerdo también que esto es para testificar, y disculpen que yo No, pastor, tenga que hablar de ustedes en este momento, Amén. pero recuerdo que cuando ustedes se iban a casar, yo les pedí que se acercaran para yo poder conversar con Claro. ustedes y testificar verdaderamente de lo que Dios estaba haciendo en mi hogar y en mi vida, pues. Y uno de esos, recuerdo que yo les dije, Bernardo y Michelle, no se olviden primeramente de Dios y de que siempre metan los pies debajo de una mesa para conversar todo. No permitan que el enemigo pueda llenar sus vidas de dudas cuando ustedes mismos pueden conversarlas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. No lo recordaba, no lo recordaba. También, Sí. o sea, ahora sí lo recuerdo, pero no lo recordaba. Sí, yo me O sea, acuerdo no recuerdo que lo haya recordado. El- O sea, el- me acuerdo ahorita, el- pero sí recuerdo que te lo El dije. primer año nosotros de casado para nosotros fue muy es fuerte. difícil, ¿verdad? Es difícil. Y aún en Cristo Jesús, pero sí se puede, Michelle. ¿Verdad Y que siempre, sí? en ese primer año de casado, siempre fue como que, porque la pastora Sol María decía esto. Ah, bueno, pero el pastor Ale hacía esto. Pero la pastora Sol no sé qué. Pero, o sea, siempre, ustedes fueron siempre como nuestra directora, todavía lo son. O sea, Para la todavía gloria de hablamos, Dios. O sea, sí, y los hijos. Porque, claro, yo no me estoy viendo en la cámara, ¿no? Y creo que me estoy escuchando. Pero, o sea, yo creo que una de las cosas que uno puede ver en un matrimonio Amén. no es tanto lo que la pareja pueda aparentar, sino el reflejo de los hijos. O sea, Sí, Michelle. los hijos de ustedes han confirmado su testimonio. Sí, porque nosotros primeramente tenemos que testificar que Cristo vive en nosotros para que el reflejo de nosotros pueda estar en nuestros En los hijos. hijos. Por eso es que los hijos de ustedes aman Amén. a Dios y también han sido de Y no ejemplo lo para aman nosotros. por encima, Michelle. Exacto, y que todavía, o sea, porque yo sé que ellos han pasado también sus procesos, ¿no? Sí. En el Señor. Y yo Amén. digo, ¿cómo es posible que ellos siendo tan jóvenes todavía tengan esa chispa de Dios en ellos, siendo tan jóvenes, que pueden volar? Que muchos hijos de pastores lamentablemente No lo tienen. Yo conozco muchos hijos de pastores que lo menos que quieren ser es cristianos. Sí, Señor. Y lo que menos quieren tener es una responsabilidad con Dios. Pero es porque eso no ha estado en la familia. Porque así como yo les dije a ustedes ese día, que todos los metieran bajo de los piecitos debajo de una mesa. Siempre le digo así a las parejas. Sí, Bernardo, porque no hay, es algo lindo. Que tú puedas expresarle a tu esposo lo que no te agrada de él. Y que él pueda expresarte lo que no está bien delante de Dios. Y que todo sea a través de las escrituras. Michelle, una de las cosas que puede penetrar el corazón del hijo o del esposo o de la esposa es las escrituras. Sí, es la palabra de Dios. Es la que impacta. Yo siempre, cuando me invitan a que yo pueda dar una palabra a familias, yo le digo que los hijos se han reprendido a través de las escrituras.
Porque una palabra mía puede chocarle en su corazón. Mi mamá me dijo esto, mi papá me dijo aquello, pero no hay nada como la palabra de Dios. La Biblia dice. Es que La Biblia dice. ella es más cortante. Y así igual lo hago con mi esposo y él puede testificar de eso. Yo le digo, la Biblia me enseña a mí esto, esto y esto. Así es. Y él lo toma para la gloria de Dios. Igual él me ha dicho, mira esto, esto, y yo lo tomo. No hay como tomar la palabra de Dios, que es la que impacta nuestras vidas. Y con la palabra de Dios no hay palabras para allá ni para acá. O sea, No hay la Biblia rebote. dice esto, Es lo ¿quién va que a Dios pelear dice. contra la palabra? O sea, ¿quién va a No decir hay que rebote, porque yo puedo decirle, Kimberly, mira, una palabra que no está Sí. de la palabra de Dios. Sí, pero Y no ella, parece porque, no me parece, ella me va a replicar. pero si dice la Biblia, no hay para dónde coger. No, es un jaque mate. Sí, ellos quedan mudos. Jesús Adrián me queda, Kimberly queda, y María Ángel no pueden. Así es, así es. Y toda la gloria sea para Dios porque no es mía. Amén. Todos los días le pido sabiduría a Dios porque no es fácil, Michelle, pero sí se puede Amén. tener una familia en Cristo. Aleluya. A pesar de que el enemigo se levanta, pero Jehová levanta bandera de victoria. ¿Para qué? Para testificar en la tierra que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pastora, y usted sabe también que yo me he dado cuenta, ¿no? Dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, las cosas creo que son un poquito más fáciles. Dentro Sí. del matrimonio es un reto, ¿no? Ujú. Dentro del matrimonio, y les confieso a todos, que me imagino que muchas personas también han pasado por lo mismo, que he tenido mis altas en el Señor y mis bajas en el Señor, Amén. donde he descuidado mi vida de oración y he notado por muchas veces, en muchas ocasiones, que cada vez que yo descuido la búsqueda con el Señor, comienzan los Amén. problemas entre nosotros. Porque fuera de él no hay nada. Y cada vez que fortalezco la oración, Amén. los pensamientos cambian Enseguida, enseguida. enseguida. Por eso es que una persona que está cegada por el pecado, porque no busca a Dios, es difícil que vea, es difícil que entienda. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, pero va a venir la continuación donde Rocío de la Pastora va a testificar del poder de Dios. Pastora, muchísimas gracias. Gracias, Bernardo, por la invitación y sigan para que puedan continuar escuchando los testimonios de esta familia Rondón. Dios les bendiga. Bendiciones.